Bien, hermanos, pues sin más preámbulo vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Queremos dar la bienvenida también a todos nuestros hermanos que no pueden estar con nosotros o incluso viven en otros países a través de las redes sociales. Sean bienvenidos, hermanos, en este lugar donde nos estamos congregando provisionalmente y providencialmente por la gracia del Señor. Bien. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. El tema de hoy se titula La profecía de las 70 semanas de Daniel. Vamos a leer Daniel 9, 24 al 27. Y dice así la palabra del Señor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, las promesas que dio Dios a Abraham, el patriarca de Israel, fueron para Israel y consecuentemente también para la iglesia. No obstante, existen muchas promesas dadas por Dios que solamente conciernen a Israel y no a la iglesia. Como por ejemplo todo lo que implica el territorio nacional, la tierra que Dios prometió a Abraham y a muchos otros aspectos. Sabemos nosotros por la palabra de Dios que Dios tiene un tiempo reservado, exclusivo para Israel y para Jerusalén, hermanos. Y que este tiempo es de 7 años a la luz de Daniel 9:27 que acabamos de leer. Este será el tema de nuestro estudio de hoy, iglesia, el cual desarrollaremos de la siguiente manera, ayudándonos de paso a entender varias cosas. 3 aspectos importantes. ¿Cuál es el futuro de Israel? ¿Qué debe la verdadera iglesia esperar de parte de Dios en este tiempo? ¿Y qué pasará con este mundo como lo conocemos hoy? Bien, mis amados hermanos, vamos a orar. Padre, nos presentamos delante de ti una vez más en esta mañana, con temor, con temblor, con reverencia, abriendo tus escrituras, la palabra profética más segura. Señor, esta es una de las profecías más profundas, reveladoras que hay en tu palabra. Señor, danos discernimiento, danos de tu gracia, abre nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para que estemos atentos a lo que hoy quieres hablar a nosotros. Señor, esta palabra trae ánimo a tu iglesia, pero también, Señor, trae reto y desafío en la santificación que ésta debe de tener. Oramos en esta mañana, Padre, porque sobre todas las cosas tú seas exaltado, que tú seas adorado a través de la exposición de tu palabra y que como iglesia, Señor, seamos advertidos y estemos atentos de lo que ha de venir, para que no ignoremos los eventos futuros de la escatología bíblica,
sino que abra en nuestro entendimiento y corazón la sabiduría de tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para que podamos comprender estos misterios que has revelado a tus santos apóstoles y a tus santos profetas. Te pedimos, Señor, en esta mañana que hables a nuestro corazón. Sé tú glorificado y nosotros humillados bajo tu mano poderosa, para que entonces seamos exaltados cuando sea tiempo. A ti la gloria y gracias por tu bendita palabra y por nuestro dulce y amado Salvador Jesucristo, tu Hijo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. A Dios la gloria, iglesia. Bien, hermanos, esta es una de las profecías más difíciles de las Escrituras. Y no significa, por lo tanto, que yo tenga una revelación que ustedes no tengan. Es algo que Dios ya reveló en su palabra. Es algo que Dios ya habló. Pero esta palabra, esta profecía que le fue revelada a Daniel, es sumamente importante que tú y yo como iglesia la conozcamos y que la conozcamos bíblicamente. Porque Dios, por su gracia y su misericordia, le reveló a su siervo Daniel lo que ha de acontecer. Eso es sumamente importante, porque yo quiero recordarles una cosa, iglesia. Somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si tenemos una comprensión de eso, significa que nosotros también debemos vivir en lo espiritual y no solo en lo natural y en lo material. La palabra de Dios es profética. Y la Escritura en Apocalipsis revela que el espíritu de la profecía es Cristo. Por lo tanto, iglesia, todo lo que tiene que ver con lo profético de la palabra de Dios es revelado para que tú y yo lo vivamos, lo conozcamos y lo creamos con todo nuestro corazón. ¿Saben, iglesia, amados hermanos? La Biblia no solamente debe verse como un libro de cúmulo de buenos consejos, sabiduría, acontecimientos que nos dan fe, sino tenemos que reconocer y recordar que Dios ya reveló su voluntad, que Dios ya habló, que Cristo en la cruz dijo consumado es, y que en Apocalipsis 22 se selló toda la palabra profética que Dios reveló a los hombres, entonces aguardando el tiempo para volver y establecer su reino. Por lo tanto, iglesia, no debemos ignorar esto que vamos a aprender hoy. Y no es algo que debe ser leído y dejado en el abandono. Tiene que ser entendido, abrazado, creído, promovido y por lo tanto proclamado. Pensemos por un momento, hermanos, en el profeta Daniel, a quien se le reveló esta profecía de las 70 semanas. Daniel se distinguió por su carácter ejemplar, su sabiduría y grandes dones proféticos que Dios le concedió por su fidelidad. Como resultado de todo ello, aún y siendo cautivo en Babilonia, fue elevado a una muy alta posición en aquel imperio, como lo podemos ver en Daniel 2:48. No lo vamos a leer, pero ruego que estén tomando nota aquellos que desean aprender más de la palabra del Señor. Van a pensar, bueno, estamos en un terreno, no hay necesidad de traer libretas. Yo creo que sí. Pero Daniel, hermanos, fue más grande todavía que todo esto, porque era fiel a Dios. Esa fue una de las principales características de este siervo. Allí en tierra extraña, ese varón oraba cada día 3 veces, como lo sabemos, a pesar de la prohibición satánica, me atrevo a decir, impuesta a través de los gobernantes impíos. Esto lo estudiamos hace poco, cuando vimos a los héroes de la fe de la vida de Daniel, capítulo 6, 10 al 13. Esto casi le cuesta la vida, hermanos. Él no estaba enfrentando una situación de un virus, sino enfrentando la situación de que el que buscara a Dios iba a ser lanzado al foso de los leones. Y él aún así lo hizo. Buscó a su Señor, fue enviado al foso y el Señor lo libró. Dios supo librarlo, amén. Su oración era constante de gratitud e intercesión por el pueblo cautivo. Pero Daniel no solo era constante en la oración, también a diferencia de una inmensa mayoría de ministros, me atrevo a decir en el día de hoy, él conocía los tiempos, porque conocía y creía en la palabra profética más segura. Él creía en la profecía, él creía en lo que Dios habló. Hermanos, cuando tú y yo abrimos nuestras Biblias y la leemos, estamos profetizando.
No porque tú y yo seamos profetas como tal, sino porque la palabra es profética. Fue revelada por Dios. ¿Lo creen? Dice la Escritura en 2 de Pedro 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tal, hermanos, por lo cual nosotros debemos de reconocer que no está en nuestras manos cualquier palabra, cualquier mensaje. Es la palabra de Dios. Bien, hermanos. Miren, Daniel entendía la profecía. Él entendía el mensaje que Dios quiso dar. Y quiero que me acompañen en el mismo capítulo, en el 9, versos 1 y 2. Vean lo que dice ahí. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, recuerden que ya habían conquistado los medos y los persas a los babilónicos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y la referencia es Jeremías 25:12. En otras palabras, Daniel no solamente oraba 3 veces al día al Señor, sino que escudriñaba las Escrituras. Era un estudiante asiduo de la palabra de Dios. Como nosotros, que oramos todos los días y todos los días leemos la Biblia. ¿Amén? Bueno, les vamos a poner una camarita a cada uno. Vamos a ver qué hacen durante la semana y después lo vamos a mandar en videos por WhatsApp. Bien, ahora quiero hablarles de Daniel, quiero hablarles del arcángel Gabriel y de las 70 semanas de años. Bien, miren iglesia, cuando estaba a punto de cumplirse el tiempo que Dios habló por profeta Jeremías de la desolación y la deportación que tuvo Israel a Babilonia por 70 años, en ese tiempo Dios le revela esta profecía a su siervo Daniel. Esta profecía o esta revelación profética que llamamos las 70 semanas. ¿Alguien había oído hablar de eso? ¿Sí? Gloria al Señor, qué bien. Bien, pues prestemos atención a lo que Gabriel literalmente le dice a Daniel en el versículo 24 de este capítulo 9. Y vamos a estudiarlo parte por parte, verso 24 primero, así que espero que hoy vengan con tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, primer punto, y poner fin al pecado, segundo punto, y expiar la iniquidad, tercer punto, para traer la justicia perdurable, cuarto, y sellar la visión, quinto, y la profecía, y ungir, 6, al santo de los santos. No debemos perder de vista, este enfoque que está hablando de Judá y de Jerusalén en la primera parte del versículo. 70 semanas están determinadas sobre ¿dónde? Sobre tu pueblo. ¿El pueblo de quién? El pueblo de Daniel. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es esa santa ciudad? Jerusalén. ¿Entonces es una profecía para la iglesia? No, es una profecía para Israel. Eso es parte de la hermenéutica y exégesis que poco a poco tenemos que ir haciendo cada vez que estudiamos para no decir, esta palabra la tomo para mí, Señor. No. Dios me habló, es para mí. Hace 10 años yo tengo esa promesa. No, hermanos, porque no es para ti. Y así tienes que leer la Biblia con los ojos bien abiertos y saber qué es para nosotros, qué es para Israel y qué es para ambos. Hay que discernir eso con la ayuda del Señor y con una buena Biblia estudio. Bien, hermanos, Gabriel está diciendo de parte de Dios a Daniel, Gabriel dice a Daniel, principal de Israel en estos momentos, que existe un periodo de tiempo determinado para cumplirse con referencia a Israel, que es el pueblo de Daniel, y a Jerusalén, la santa ciudad de los judíos y su capital. Recuerden, amados hermanos, que antes del exilio, cuando fueron llevados y deportados a Babilonia, vino la separación del reino. Se divide Israel, las 12 tribus se dividen. Y se divide en el reino del sur, que es Judá, y el reino del norte, el resto de las tribus. En el reino del sur, que es Judá, la capital siguió siendo Jerusalén. Y en el reino del norte fue Samaria. Ahora vamos a entender por qué en Juan 4 Jesús fue a ver a los samaritanos porque no se hablaban entre sí.
Esa es la razón. La división que hubo de entre reinos constituyeron dos capitales diferentes y por eso hubo enemistad. Eso viene desde el tiempo de Roboam, nieto de David. Cuando lean ahí en su Biblia, hijo de este, y vino y engendró hijos, no digas, ay, qué flojera, me voy a brincar eso, no sé qué signifique, te va a ayudar a entender estas cosas. Para eso están ahí. Recuerda lo que dice nuevamente 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Las genealogías también, hermanos, aunque nos dé pereza leerlo, ahí están, por algo, para Dios mostrarnos cosas profundas en lo que Él ya reveló en su palabra. Bien, en este espacio de tiempo, hermanos, el cual estaremos analizando en un momento, deberán ocurrir una serie de cosas en relación a la nación de David, de Daniel, en este caso Israel. En concreto son 6. La primera es, deberá terminar la prevaricación, basados en Daniel 9:24. Este fin de la prevaricación lo entendemos como un acabar de la desobediencia a lo mandado por Dios en un fin de la rebelión. Entendiendo que Gabriel entonces no se está refiriendo al mundo, sino a Israel y a Jerusalén en cuanto a esto. No perdamos de vista eso, hermanos. 2. Se pondrá fin al pecado. Otra vez, esto se refiere a Israel y a Jerusalén. El pecado, que es una palabra griega anomía, que lo definimos como desorden, en el sentido de rechazo de la ley o de la voluntad de Dios, como iniquidad, como saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿verdad? Como lo enseña Santiago 4:17. La diferencia, entonces, entre el punto anterior, que es la prevaricación, y este punto, que es el pecado, es que el primero tiene que ver con la transgresión, es decir, con la infracción de la ley, mientras que el pecado tiene que ver con el rechazo de la voluntad de Dios. Una cosa es quebrantar los mandamientos y otra es rechazar la voluntad de Dios. La transgresión y el pecado. Cristo paga por ambos. Amén. Eso es para que vayamos entendiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La diferencia entonces es eso, hermanos. Y significa entonces pecar, vivir de espaldas a Dios, con la disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Eso es pecado. ¿Alguna vez has pecado? Todos los días pecamos. ¿Justificación para pecar? No. Si pecas, ¿qué sucede? Si eres hijo de Dios. A diferencia de antes que no le conocías. Ahora te duele. Te duele pecar contra aquel que te amó. Y dices, no, aparte me siento muy mal, la convicción del pecado. Sí. Pero lo primero es que debes sentir dolor por pecar contra Cristo. Y esa es la esperanza que todos nosotros debemos tener por querer morir. ¿Qué? Yo no me quiero morir. Sí. Esa es la esperanza algún día. Que el día que muramos dejaremos de pecar contra Él. Dejaremos de ofenderle. Y eso es algo hermoso, hermanos, aunque lo veamos de otra forma. También, hermanos, llegará un día en el contexto de las 70 semanas que para Israel se terminará entonces la prevaricación y se pondrá un fin al pecado. Quiero leerles entonces Romanos 11, 25 al 27. Nuestra enseñanza está en Daniel 9, así que no lo vayan a perder. Pero Romanos 11, 25 al 27 nos dice así. ¿Ustedes creen, hermanos, que la Biblia tiene total armonía y no tiene contradicciones? Amén. ¿Y qué creen? Aunque es inerrante la Escritura, en ocasiones hay ciertas partes de la Biblia que pareciera contradecir a otra, pero ya cuando se entiende a la luz de las doctrinas bíblicas, da claridad. Así que la palabra de Dios es perfecta. Romanos 11, 25 al 27 dice así, porque no quiero, dice Pablo, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando Pablo a los gentiles, no a los judíos. Noten esto, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud ¿de qué? De los gentiles. ¿A dónde va a entrar la plenitud de gentiles? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y luego todo Israel será salvo. Noten eso. Después de que haya terminado el tiempo de la iglesia, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob es Israel, la impiedad, y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Ok?
Entonces, a la luz del Antiguo Testamento que Dios le revela esta profecía a Daniel, a la luz del Nuevo Testamento que Dios le revela esa profecía a Pablo, nos ayuda a nosotros 2000 años después a entender que todo encaja y que viene un tiempo todavía futuro de los tratos de Dios con Israel. ¿Estamos en el mismo canal? Bien. Ahora bien. 3. Se expiará el pecado a la luz de Daniel 9:24. La iniquidad como tal es la injusticia. Es la condición de no ser recto, ya sea en relación con Dios en base a su norma inamovible de justicia y santidad. Por eso es que Cristo nos imputa su justicia, porque Él es el justo, nosotros no. En la cruz, Él recibe la ira de Dios, recibe el castigo de Dios en nuestro lugar para darnos a nosotros de una manera soberana y sustitutiva su justicia y su santidad, amados hermanos. Gloria al Señor. Si hay cosas que se te escapan de esto, puedes ver el video en la tarde. Bien. Cristo dio su vida, hermanos. Amén. Por todos los hombres. Por los judíos y por los gentiles. La iniquidad, que no es sino la maldad, fue vencida por la sangre en la cruz, la sangre de Cristo. Es decir, por la justicia de Cristo. En cuanto a Israel, este mensaje de hace 2000 años atrás llegará a calar como individuos y nación y traer el consiguiente fruto de arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna. Ese será el gran avivamiento que sí está profetizado en la palabra en Zacarías 12:10, en Romanos 11:25 al 27, etc. La palabra de Dios promete gran avivamiento y salvación para almas. ¿Y qué creen? No es en la era de la iglesia. Cuando Jesús habló a su iglesia, siempre refiriéndose a ella como manada pequeña, un pequeño grupo elegido, llamado, ordenado, predestinado para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Para que vayamos dándole contexto a lo que estoy enseñando en esta mañana, iglesia, y no se queden así como, no entiendo nada. Yo sé que otros sí, otros no, no lo sé. Miren, hermanos, Dios ha establecido un tiempo para volver a tratar con Israel. Pero Dios hizo una pausa en el tiempo, proféticamente hablando, de 2000 años o de 2 días. Salmos y Pedro nos dicen que no ignoremos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando la Escritura está revelando todo esto, y hay muchos pasajes para esto, tendríamos que hacer toda una serie, nos está diciendo lo siguiente, que desde la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, solo habrían 6 días en la tierra y después vendrá el día 7, la restauración de todo. Ahora bien, cada uno de esos días se debe interpretar que son 1000 años. Desde Adán hasta nosotros van 6000. Y el día 7 que falta es el milenio. Es por eso importante entender todo esto. Porque aunque los postreros días iniciaron a la luz de Hebreos 1 y 2, en el capítulo 1, aún así hoy estamos viviendo ya los últimos tiempos. El arrebatamiento de la iglesia es inminente y está a las puertas. Vamos poco a poco a esto. Esto no es para que se atemoricen, es nuestra esperanza. Esperamos estar con el Señor. No te aferres a este mundo, porque las cosas de este mundo pasarán. Pero el que hace la palabra de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Bien. 4. Se traerá la justicia perdurable. Esa justicia que dura y dura es la eterna, ¿verdad? La pregunta es, ¿existe ese tipo de justicia en el mundo hoy en día? No. Es evidente que no. Por la palabra expresada por Gabriel, sabemos que el término de las 70 semanas comenzará esa justicia eterna sobre Israel y Jerusalén. Y sabemos por Apocalipsis capítulos 19 y 20 que sobre el mundo entero lo que la revelación de Jesucristo le da a su siervo Juan en Apocalipsis 1:1, denominado también como el milenio. ¿Han escuchado hablar del milenio? Probablemente la próxima semana vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, de los juicios venideros, y al domingo siguiente vamos a hablar de Cristo en el milenio. ¿Les parece bien?
Bien, gloria al Señor. Vamos a tomar 3 fines de semana para hablar de lo que viene por delante. Esto es para tener fe, iglesia. Yo sé que probablemente esta mañana viniste y dices, es que yo quiero que me hablen del amor de Dios. Esto es parte del amor de Dios. Es parte de lo que Dios tiene preparado para su iglesia. Es la consumación de todos los tiempos y la victoria de Cristo final sobre todos sus enemigos. Victoria que se consumó para nosotros desde la cruz del Calvario. Amén. Bien. Se sellará, 5, la visión y la profecía, basados en Daniel 9:24. De hecho, esa verdadera visión de Dios y por consiguiente su profecía ya están selladas. Eso significa que Dios ha puesto su sello inamovible y que lo declarado tiene perfecto y cabal cumplimiento, teniendo nosotros un conocimiento más amplio de ello por la revelación dada por Juan en el libro conocido como Apocalipsis, donde se nos narra allí las cosas que han de suceder en breve. Apocalipsis 1:1. Cuando Jesús habló en la isla de Patmos a su siervo Juan, que se encontraba en el día del Señor orando, le dijo, escribe estas cosas, porque han de suceder en breve. ¿Y eso cuándo se reveló? Por ahí del año 100 de nuestra era. Y Jesús dijo, ¿han de suceder qué? En breve. ¿Cuándo es ese breve? ¿Cuándo es ese tiempo? Ahí es donde entra la necesidad de comprender la profecía de las 70 semanas, para que sepamos cuándo es ese momento. Ahora, antes de que digan, ¿va a decir el pastor el día y la hora? No, porque nadie sabe. ¿Ok? Eso solo lo sabe el Señor. Pero los tiempos y las señales, mis amados hermanos, se cumplen ante nuestros propios ojos, cada vez más y más rápido. La visión y la profecía selladas, entonces, también tiene el sentido de ser cerradas, o sea, sus funciones tendrán su fin, pues todo se habrá cumplido. Y 6, se ungirá al santo de los santos. Esta expresión no es clara, hermanos, porque en hebreo Kodesh Kadashim significa en español tanto lugar santísimo como sumo sacerdote. Pero dado el contexto, se está refiriendo a la futura unción del Santísimo en el templo del milenio en Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Como señal del regreso de la presencia de Yahweh para morar de nuevo en medio de su pueblo. Escribe el pastor MacArthur acerca de esto, que en Ezequiel 40:48 se refiere a consagrar el lugar santísimo en un templo futuro que será el centro de adoración en el reino milenial. Israel ha tenido 2 templos construidos de piedra y de construcción, cemento. 2 templos nada más. Antes de eso caminaban con el tabernáculo desde el Éxodo. Moisés recibió las instrucciones para construir ese tabernáculo o tienda y posterior a ello, David tuvo el deseo de construir un templo y se le dijo, no, tú no, porque eres varón de guerra y has derramado demasiada sangre, pero tu hijo lo hará. Salomón entonces construye el templo, el primer templo de Israel, glorioso, majestuoso. Templo entonces que fue destruido después de que Roboam, por su desobediencia, nieto de David, hijo de Salomón, que tomó los utensilios del templo para hacer su fiesta con sus amigos, pues ya le vino la consecuencia, la invasión, por lo tanto, de Nabucodonosor. Y entonces, hermanos, el templo es destruido. ¿Cuál templo? El primero. Segundo templo, ¿cuándo aparece? Segundo templo es después de los 70 años de la deportación de Israel a Babilonia, donde fue Sadrach, Mesach, Abednego, etc. Al regreso de ese tiempo se registra tanto en Esdras como en Nehemías, en 2 libros de los profetas menores, se registra la reconstrucción del templo. Ese es el templo número 2. Templo que para los días de nuestro Señor Jesucristo, Herodes el Grande continuó edificando y, digámoslo, remodelando. Templo que fue destruido en el año 70 por la invasión romana a cargo del general Tito Flavio. Y por lo tanto, el segundo templo se destruye. ¿Y la cúpula de hierro que está en Jerusalén no es el templo? No. Parte del templo es el muro de los lamentos de aquel tiempo, pero es lo único que queda. Ahora bien, Zacarías
¿Ha leído Zacarías alguna vez? Bueno, resulta que Zacarías, casi toda su profecía se basa en la construcción del tercer templo de Israel. Templo que no se va a construir en la era de la iglesia. Así que si tú estás viendo ahorita noticias y YouTube y tantas cosas de ya está todo para el tercer templo y mira, y es... No, hermanos, hay que ir a la Biblia y ver qué dice la Biblia. La Biblia enseña que eso va a suceder durante la tribulación y tendrá uso durante el milenio. No tiene nada que ver la iglesia ahí. No lo vamos a ver, quizá desde el cielo, pero no aquí. Y además quiero recordarles algo. Zacarías muestra por la profecía que se le reveló que Dios los manda nuevamente a ofrecer sacrificios como lo estuvieron haciendo antes. Y podríamos pensar, pero ¿cómo es eso posible si Cristo ya va a estar aquí? Bueno, porque a la luz de la revelación de Zacarías lo van a estar haciendo por cuanto Israel no entendió en su momento, hace 2000 años, la visitación del Mesías, lo van a estar haciendo ahora como un recuerdo o en remembranza de lo que sucedió antes. Eso es lo que enseña la profecía bíblica. Probablemente nunca habías oído esto, pero está en la Biblia. Bien, hermanos. Ahora entramos a las 70 semanas como tal. Lo anterior fue solo un contexto para que lo vayamos comprendiendo. Daniel 9, 24 al 27, que dimos lectura a un principio. La pregunta es, ahora bien, ¿qué significan esas 70 semanas? Pues en primer lugar debemos prestar atención al término semanas. La palabra hebrea que es shabuim, que es el plural de shabua, que lo podríamos traducir como un grupo de 7. Nuestra semana, por ejemplo, consta de 7 días, ¿verdad? Pero en el hebreo existen semanas no solo de días, sino de meses y de años. Así pues, esas 70 shabuim tanto pueden ser días como meses como de años. Pero dado el contexto y el sentido de lo declarado por Gabriel a Daniel, solo podemos atribuir el valor de esas 70 shabuim o semanas como de años. 70 semanas de años. Es como si cada día fuera en realidad un año, por lo tanto serían 490 años. Así pues, en términos matemáticos sencillos, 70 semanas por 7, 490 años. Llegamos a la sencilla conclusión que son 490 años, los determinados por Dios para que se cumplan los 6 puntos expuestos con anterioridad. Solo meditemos en la manera en que Dios también ordenó el jubileo. ¿Alguien ha escuchado el jubileo? Cada 50 años el pueblo de Israel, cada 7 veces 7 años, o sea, cada 49 años, el año 50 se proclamaba libertad en todos los aspectos y era un año sabático, era un año de fiesta, era un año de celebración. Porque creen que cuando Jesús se apareció y leyó delante de los judíos, dijo, vengo a hablar y a proclamar el año agradable del Señor, porque Él venía a dar libertad a su pueblo. Ahora bien, Levítico 25:8 nos muestra que Dios en el hebreo y para su pueblo constantemente les hablaba con esta terminología. Y dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. O sea que no es casualidad que Dios esté revelando eso a Daniel. Es algo que Daniel ya sabía su entendimiento o su significado. Vemos también, hermanos, que estas 70 semanas de años se dividen en 3 periodos específicos. El primero son 7 semanas, es decir, 49 años. El segundo son 62 semanas, es decir, 434 años. Y el último, que es una semana, que son 7 años. En el periodo, hermanos, de 7 semanas, es decir, los 49 años, Jerusalén fue reedificada en tiempos angustiosos. ¿Cuándo fue ese tiempo angustioso? Cuando estaban regresando por orden de Artajerjes a reconstruir en tiempos de Nehemías la ciudad y los muros y el templo. Esto tuvo entonces cabal cumplimiento como Dios lo estableció y está atestiguado en Esdras y Nehemías. 2. 62 semanas de años más tarde, después de ese cumplimiento de los primeros 49, son 434 años más. Y esto es cuando el Mesías vino a los suyos.
versículo 25 de Daniel 9. ¿En qué momento aparece el Mesías? Se considera a la luz de las profecías y la matemática de esto cuando Jesús aparece en Jerusalén montado en un pollino, sobre un asnito. Lo que se conoce en la religión tradicional como el Domingo de Ramos, por decirlo así. ¿Ok? Nosotros no hacemos eso, pero para que lo entendamos. Bien. La pregunta es, los 7 años restantes, la última Shavua, todavía tiene entonces que cumplirse. La pregunta es, ¿cuándo comenzaron esos 490 años? Y eso nos lleva al versículo siguiente. Saben, Daniel no está escuchando a Gabriel y el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia en ese momento. Faltaban 2 años para que se cumplieran los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías. Y eso no era muy difícil porque Daniel tendría cierta edad, 14, 15 añitos, cuando fue llevado a Babilonia, y lo único que tenía que hacer era sumar su edad más el tiempo que ya llevaban ahí, pues dijo, pues son 68 años ya, nos falta solamente 2 añitos de estar en este lugar. Bueno, pues 2 años más tarde de la conversación de Gabriel con Daniel, Ciro, rey de Persia, cumpliendo con la profecía de Isaías 45, 1 al 7, para que vean que todo va entrelazado y no me da tiempo de leer todo esto porque es demasiado contexto lo que estamos viendo. Conquistó Babilonia entonces Ciro y acabó con el imperio caldeo. Así que fue en el 536 a.C. también que Ciro el persa dio orden de que se empezara a reconstruir el templo de Jerusalén. Eso lo podrán ver en Esdras capítulo 1, versos 1 al 3. Y en Segunda de Crónicas 36, 20 al 23. Tienen tarea para la semana. Pero esa no fue la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, aún. Esa orden y consecuentemente el punto de partida del inicio de las 70 semanas o Shavuim la dio Artajerjes Longímano, rey de Persia, años más tarde, en concreto en el 444 a.C. Ese decreto ordenadamente fue dado acorde a Nehemías 2:1. En el mes de Nisan, en el año 20 de su reinado, el 1 de Nisan del año 20 del rey de Artajerjes, es decir, el 5 de marzo del 444 a.C., así pues, ya sabemos el momento donde dan inicio esas 490 semanas de años o las 70 Shavuim. Es muy interesante. Y este periodo es hasta el Mesías príncipe. Aquí acaba el periodo de las 7 y las 62 Shavuim respectivamente. Entonces, ¿cuánto es 62 más 7? 69. ¿Y la profecía es de cuántas? De 70. Falta una. Evidentemente ese Mesías príncipe, ¿verdad? Es Jesucristo. Y el momento exacto del cumplimiento de ese tiempo fue cuando Jesús de Nazaret se mostró públicamente como el Mesías esperado, pero que a la postre fue rechazado unos días después. Por ello Jesús se lamentó, no por él, sino por ellos. Y podemos leer eso en el lamento de Jesús ante Jerusalén, en Lucas 19, 41 al 44. Él dijo, ¿cuántas veces quise llevarte debajo de mis alas, así como las gallinas llevan a sus pollinos? Pero el clamor inició de la siguiente forma. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Dios por siglos habló a Israel. Dios constantemente les reprendía en su pecado, en su desobediencia. Incluso les advertía, si siguen de esa manera, vendrá juicio. Y deben de reconocer una cosa en las Escrituras, mis amados hermanos. Dios es soberano. Y las consecuencias que le venían a Israel no es porque Dios abandonara a Israel. No, Dios los entregaba a sus enemigos para tratar con ellos. Y eso es una gran lección para nosotros hoy cuando andamos descarriados, incluso como iglesia. Ojo con lo que estoy diciendo, porque de Dios nadie se burla. No erréis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Así que, mis amados hermanos, el estar en un nuevo pacto, donde por la gracia somos salvos, no nos debe hacer indiferentes ahora a la obediencia a Cristo.
Para Dios la ley moral, los 10 mandamientos siguen siendo pecado, aun cuando su iglesia los comete. Así que mis amados hermanos, no nos espantemos cuando por consecuencia de nuestras malas acciones vengan consecuencias. Porque Dios es Dios. Jesús dijo en ese lamento, oh, si tú también, hablando de Jerusalén, conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Justamente ese fue el día, hermanos, de la manifestación del Mesías príncipe. Ese día fue el 10 de Nisan, es decir, el 30 de marzo del 33 después de Cristo. Continuamente llamado, o comúnmente llamado, Domingo de Ramos. ¿Recuerda que ponían las ramas para que Jesús llegara a Jerusalén? De ahí toma el título. Y se cumplían precisamente entonces en ese momento las 7 Shavuim y las 62 semanas, que hacen un total de 483 años lunares. El calendario hebreo es lunar, el nuestro es gregoriano. El nuestro tiene 365 días, el de ellos tiene 360. Ahora bien, las 7 Shavuam y las 62 semanas, o 62 Shavuim, que es plural, Shavuim, en principio, pues, tengamos claro que esas 70 Shavuim o semanas, es decir, los 490 años determinados sobre el pueblo de Daniel, Israel y la santa ciudad, Jerusalén, empezaron con aquella orden dada por el rey persa Artajerjes en el 444 a.C. Ahí empieza y termina exactamente cuando Jesús llega triunfante a Jerusalén. Entonces, Gabriel dice que deberían pasar 7 semanas de años y 62 semanas de años hasta el Mesías príncipe, es decir, el día mencionado de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y su lamento sobre la ciudad. ¿Por qué Gabriel hace una diferenciación de 2 periodos de tiempo? Es decir, 7 semanas de años por una parte y 62 semanas de años por otra. Bueno, las 7 semanas de años son efectivamente 49 años. 7 por 7, 49. En esos 49 años se levantaron la plaza y el muro de Jerusalén, del segundo templo, y fueron tiempos especialmente angustiosos. El término de esas 7 Shavuim, 49 años, acaba en el periodo veterotestamentario, es decir, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del libro de Malaquías. Seguidamente entonces empezaron las 62 semanas atravesando todo el periodo intertestamentario. ¿Cuánto es el tiempo intertestamentario entre Malaquías y Mateo? 400 años, conocidos como 400 años de silencio, porque no hubo profeta ni revelación de parte de Dios. Hasta que apareció ¿quién? Juan el Bautista. Seguidamente entonces es aquel Elías que habría de venir, por cierto, cumpliendo la profecía de Malaquías 4. Seguidamente empezaron estas 62 semanas atravesando todo el periodo, como lo acabamos de decir, llevándolo hasta el Mesías príncipe, manifestado triunfalmente en Jerusalén. Entonces 62 por 7, 434 años. Así que si nos damos cuenta, iglesia, de todo ese periodo de tiempo, Gabriel enfatiza 2 cosas: la reconstrucción de Jerusalén y la manifestación mesiánica de Jesús de Nazaret. Así que tenemos nosotros tener en claro lo siguiente: de los 490 años o las 70 semanas o Shavuim, hasta el momento ya se cumplieron 483 años, siempre años lunares. Después de los 483 años o de estas 69 semanas de años, dice lo siguiente: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Eso dice el texto de Daniel. Amén. Ahora bien, después de cumplirse las 62 semanas de años, y para que no nos quede ninguna laguna en el medio, Gabriel anuncia algo casi misterioso para Daniel, pero que para nosotros ha sido el motivo de nuestra salvación. Al Mesías se le quita la vida. Ese es el cumplimiento de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, iglesia.
Y esto ya estaba previsto desde antes de la fundación del mundo, como lo enseña Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Dice que fuimos justificados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. ¿Se dan cuenta de lo profético de todo esto? Que el Señor ya nos reveló en su palabra. ¿Saben? La fecha de crucifixión no es específica. Solamente se dice que sucederá después de las 62 semanas. La crucifixión es el primer evento mencionado en el versículo 26 de Daniel 9. Aunque no diga ahí la cruz, aunque no diga Romanos, aunque no diga Calvario, aunque no diga Gólgota, al decir que al Mesías se le quita la vida, es la cruz, hermanos. Está hablando ese momento. El segundo evento después de la crucifixión es la destrucción del templo en el año 70, como lo hemos mencionado, y podemos entender en todo ello que la muerte del Mesías fue un acto redentivo para toda la humanidad, amén, y no solo para Israel. Es por eso importante entender en el contexto de la profecía de las 70 semanas que Daniel está hablando, que Gabriel le está revelando esto a Daniel exclusivamente para los tratos de Dios con su ciudad y con su nación, Israel y Jerusalén. La última semana, hermanos, y el salto de 2000 años. Miren, hermanos, lo hemos dicho muchas veces, lo volvemos a establecer. De Adán a Abraham, 2000 años. De Abraham a Cristo, 2000 años. De Cristo a nosotros, 2000 años. Cada 1000 años es un día, van 6. Y Dios estableció que en el séptimo entraremos en nuestro reposo con Él. Eso está en el libro de Hebreos, hay que estudiar. Y nos vamos a dar cuenta entonces, amados hermanos, que el tiempo está cerca. Si lo queremos ver en nuestro reloj es como si fueran ya en este momento como las 11:55 de la noche del día 6. Algo así. Pero para que termine el día 6 tiene que estar todavía el cumplimiento de la última semana para que pueda iniciar el milenio. En otras palabras, todavía desde que la iglesia se va hasta que Cristo vuelve en su segunda venida, tiene que pasar el cumplimiento de los 7 años o la última semana de Daniel. Dice el verso 26 de Daniel 9. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No significa que se hubiese suicidado, sino que le quitaron la vida, pero por el otro lado las recompensas del cumplimiento de los 6 puntos anteriores todavía no están en su cabal cumplimiento como tal. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ahora, versos antes nos dice el Mesías príncipe. ¿Quién es? Ok, ahora nos habla de un príncipe que ha de venir. ¿Creen que sea el mismo? No, vamos viendo. Ese príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, como vemos ese hasta el fin, nos viene a decir que Jerusalén no solo iba a padecer en esa fecha del año 70 después de Cristo, sino que iba a sufrir devastación y guerra en lo sucesivo. ¿Y qué creen? Así fue. ¿Y saben la consecuencia también de que fue eso? Que cuando Poncio Pilato salió con Jesús y salió con Barrabás en la Pascua, él siempre liberaba a un preso a petición del pueblo. Y el pueblo escogió a Barrabás, un homicida, y en cuanto a Jesús dijeron, crucifíquenle. Pero el pueblo dijo algo muy fuerte: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Solitos, hermanos, los de Israel cargaron la maldición por la muerte de Jesús. Se tenía que cumplir. Ahora bien, hermanos, hoy por hoy Jerusalén sigue estando en el ojo del huracán de las naciones. Zacarías 12:2 dice lo siguiente: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Wow. Por lo tanto, la Escritura
Aquí parece estar diciendo que un periodo indeterminado de tiempo iba a suceder a partir de la destrucción del templo, es decir, en el 70 después de Cristo, como así ha sido, ¿verdad? Ya por 2000 años. Con la venida poderosa del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, sobre aquellos 120 que estaban aguardando, ¿verdad? La promesa del Padre, que era la llegada del Espíritu Santo, yo quiero recordarles algo, iglesia. La iglesia como tal inicia ahí. El nuevo pacto se confirma con el sello de la llegada del Espíritu Santo, así como el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, se selló con las tablas de la ley. Ahora, el Espíritu de Dios venía a morar al creyente y escribir en la tabla de nuestro corazón su ley. ¿Amén? Ok. 54 días atrás de ese momento de Hechos 2, de la llegada del Espíritu Santo, cuando Jesús aquel domingo triunfal lloraba con respecto a Jerusalén, él dijo textualmente: he aquí, vuestra casa os será dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 13:35. En esa casa, la casa de Israel, Dios declaró que la iba a abandonar en ese momento. Y por 2000 años hasta ahora, así ha sido. En el plan redentivo de Dios estaba el llevar el evangelio a todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Esto empezaba el tiempo de la iglesia en Hechos 2, como lo hemos visto, lo cual al principio estaba formado solamente por creyentes judíos. No había ningún gentil en la iglesia al principio. Poco a poco los gentiles se fueron añadiendo. Israel al poco, iglesia, desapareció como nación territorial, siendo dispersado por todas las demás naciones, la diáspora de Israel, y como Moisés les advirtió desde Deuteronomio 28, 63 al 65. ¡Wow! La palabra profética más segura. Desde Deuteronomio, desde la ley, Dios les advirtió lo que sucedería al dejar al Mesías. ¡Wow! Muchos han creído que Dios terminó definitivamente con Israel, pero no fue así, hermanos. Ahora Israel hoy está en su tierra de nuevo, en Israel. Gloria a Dios. ¿Pero qué creen? Eso significa que el tiempo está cerca. Porque para el tiempo final Israel regresaría a su tierra, para poder cumplir entonces la promesa, Dios, del pacto abrámico, de darles la tierra que en un principio les prometió. Qué hermoso, ¿eh? Ahora debemos darnos cuenta de algo, que el Señor dijo: no me veréis hasta que llegue el tiempo. Esto en Lucas 13:35. Ahora, ¿qué tiempo es ese al que Jesús hacía explícita en cuanto a esta mención? Bueno, indiscutiblemente el tiempo que le resta a Israel y a Jerusalén para que Dios acabe la obra de bendición en ellos. Una semana de años, es decir, 7 años, y ahí vamos ya. Daniel 9:27 dice así: y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hemos aprendido entonces, hermanos, que de las 70 Shavuim o semanas, es decir, de los 490 años determinados sobre Israel y Jerusalén, se han cumplido fehacientemente 483 años, lo cual nos indica que una Shavua de años, es decir, una semana de 7 años, todavía falta por cumplirse, como lo venimos diciendo. Después de casi 2000 años, iglesia, de historia como pueblo de Dios, como iglesia, pronto Dios va a volverse a Israel de nuevo, como lo vimos en Romanos 11, 25 al 27, y lo voy a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Vean lo que está diciendo Pablo. No quiero que ignoren, ¿qué? Un misterio. Algo que no está a la luz de todos, revelado a todos. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no desechado del todo, hasta que haya entrado la plenitud
de los gentiles y luego todo Israel será salvo. El Israel que esté vivo en ese momento, no todo Israel. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ya lo leímos esto. Ahora, la iglesia de Jesucristo, su remanente santo, que solo Dios conoce y conoce por nombre, está listo para ser sacada de este planeta. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 nos habla de esto, no lo vamos a ver, lo vamos a ver la próxima semana. Cuando eso ocurra, iglesia, el tiempo de la iglesia en esta dispensación habrá llegado a su fin. E inmediatamente el tiempo para Israel y Jerusalén, interrumpido por 2000 años, se pondrá en marcha de nuevo por 7 años, los últimos 7, la última semana de Daniel. Ok. Voy a hacer aquí una breve pausa, hermanos. Escatología, estudio de las últimas cosas. Hay dos posturas principales acerca de los eventos futuros. La postura premilenial, o sea, que la iglesia tiene sus cumplimientos antes del milenio, y que cree en un milenio literal, de 1000 años, y pretribulacional, que es lo mismo. Premilenial te hace pretribulacional, que es igual al dispensacionalismo bíblico. Ahora, si somos premileniales y pretribulacionales, creemos entonces en todo lo que venimos diciendo, que la última semana será el periodo de la gran tribulación, pero que antes de que eso inicie, la iglesia será arrebatada. Será levantada, removida, quitada, así como Dios sacó a Lot de Sodoma, así como Dios removió a Noé y su familia, etc. Ok, es quitada. Y en esos 7 años viene la angustia de Jacob y el cumplimiento de la última semana. Y al final de ese periodo, el regreso de Cristo con su iglesia en gloria, Apocalipsis 19. Y ya que regresa Cristo, se establece un reino milenial aquí en la tierra, Cristo reinando en Jerusalén, volviendo él al monte de los olivos y estableciendo su reino con su iglesia, aún sobre naciones impías. Ahora, si analizamos la cronología bíblica, esto es lo que más sentido nos da, aunque cada quien es libre de interpretarlo como guste. Pero hay otra posición, otra escuela de conocimiento, que es la postura amilenial. La postura amilenial nos dice lo siguiente, que Satanás fue atado en la cruz. Hoy está atado Satanás según esa postura. Yo creo que no. 2, que la semana 70 la está cumpliendo la iglesia espiritualmente. No tiene sentido si las primeras 69 fueron cronológicamente correctas. Y no podemos decir, es que las 69 eran literales y la última es espiritual. No. El amilenialismo también establece que espiritualizan y alegorizan esta profecía, al igual que todo el Apocalipsis. En otras palabras, la revelación que Dios, por medio de su Hijo, le dio a Juan, y que debía suceder en breve, y que no sellara las visiones de ese libro, la postura milenial dice, es alegoría. Es como historia nada más. Hermanos, Apocalipsis nos narra los eventos finales de la mano de Zacarías y Daniel, con Mateo 24, que yo creo que muchos conocen, y que además nos habla de la victoria final de Cristo sobre todos sus enemigos. La Biblia enseña en 1 Corintios 15 y en Hebreos 2 y en Hebreos 11 que Satanás no está atado. Jesús le llama el Dios de este siglo. Efesios 5, Pablo nos dice que tenemos lucha contra los demonios. Entonces, para llegar a una postura amilenial tendríamos que espiritualizar todo y no habría literalismo en la Biblia. En otras palabras, sería algo subjetivo y cada quien lo puede interpretar como mejor le parezca. Ahora bien, amados, el amilenialismo además enseña que la iglesia pasa por la gran tribulación. Cuando es evidente por todas las profecías veterotestamentarias y las del Nuevo Testamento que la iglesia
no está destinada para esa ira, sino que será librada, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Porque no hay ningún versículo en la Biblia que diga que durante la tribulación Dios guardará la iglesia. No hay un solo verso que lo respalde. Mas los tratos de Dios, que sí dice la Biblia, incluso en el Apocalipsis, a partir del capítulo 4 hasta el 19, se trata todo de Israel. Así que, mis amados, cada quien puede creer lo que quiera en este respecto, pero yo les animo a escudriñar la Biblia y que no vayamos a las Escrituras con ideas preconcebidas, con escuelas de pensamiento, sino que vayamos y leamos lo que la Biblia dice y que eso creamos. Amén. Bien. Esos 7 años son la semana o Shavua de la que habló Gabriel por una semana, de Daniel 9:27. La irrefutable deducción es que los eventos de aquella semana pertenecen a una época aún futura. Tal era la creencia de la iglesia primitiva. Hay quien dice que la escuela que nosotros creemos de arrebatamiento, tribulación y regreso de Cristo es solamente de hace unos 200 años. Pero quiero decirles que Hipólito, obispo y mártir que escribió a principios del siglo III, es bien definitivo a este respecto. Citando el verso de Daniel 9:27, él dice: por una semana, él significaba la última semana que tiene que ser al final de todo el mundo. De esta semana, los profetas Enoc y Elías tomarán la mitad, porque ellos predicarán durante 1260 días vestidos de blanco. Los 2 testigos de Apocalipsis. Se refiere a la predicación de los 2 testigos de Apocalipsis 11, hermanos. ¿Por qué Enoc y por qué Elías? Ellos fueron removidos. Enoc fue removido antes de que llegara la ley, representando a los gentiles siendo removidos de manera soberana. Y Elías representa a los judíos siendo también salvados. Ambos rescatados de los juicios y de la ira de Dios. Entonces, hermanos, judíos y gentiles que conforman la iglesia. Ahora, la iglesia inició en Hechos 2 y la iglesia termina cuando la iglesia es removida. Después de ese tiempo ya no hay iglesia, hermanos. Pero sí hay salvación todavía. Recuerden, la iglesia es la esposa de Cristo. Hemos de reinar con Él sobre un reino. Y ese reino tiene que tener lugar y pueblo. Y si todos los impíos están en el infierno, ¿sobre quién reinaría la iglesia? Sobre todos aquellos que fueron salvos, pero no en el periodo de la gracia. ¿Sí? Hay versos que respaldan todo esto, lo vamos a ver la próxima semana. Ahora bien, hermanos, vamos a ver detalles sobre lo que ocurrirá en esa final semana de años, que es parte de las 70 semanas anunciadas por Gabriel, de las cuales, como hemos dicho, 69 ya se cumplieron. El príncipe que ha de venir, verso 27, y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí nos podemos dar cuenta que el contexto es claro en cuanto a que es un príncipe que ha de venir, 9:26. El que también hará otra cosa en este caso es confirmará el pacto. Pero ¿cómo es eso posible si existen 2000 años de diferencia? Pues porque se trata de un príncipe romano también. A Daniel se le reveló que de las 4 bestias que él vio, a Daniel se le reveló que de la estatua que soñó Nabucodonosor, ambos representaban a los 4 imperios que han dominado sobre la tierra. El primero, el caldeo babilónico, el segundo, el medo persa, el tercero, el griego y el cuarto, el romano. Y el romano, esa 4ª bestia, se le muestra a Daniel que los 3 primeros mueren, pero el último no, solo queda herido. En otras palabras, el imperio romano sigue vigente, no con ropas de guerra, sino con túnicas sacerdotales, a nivel mundial, la gran ramera. Entonces, hermanos,
El que confirmará el pacto con muchos, según este verso 27, es el príncipe que ha de venir, que se menciona en el verso 26, y cuyo pueblo, el pueblo romano, destruyó el templo en el año 70 de nuestra era. Él es el mismo personaje presentado como el cuerno pequeño en la bestia de Daniel, que él vio 10 cuernos y en medio un cuerno pequeño que representa al anticristo, y todas las naciones de la tierra le delegan su poder. Bien, eso sucede en el capítulo 7. Ese príncipe, por lo tanto, hermanos, que pertenece a la realeza, que surge del contexto del Imperio Romano, llegará a ser el anticristo que se ha de levantar en Apocalipsis 13, una vez el remanente de Cristo, como lo hemos dicho, ya no esté aquí. Nosotros esperamos a Cristo, no al anticristo, hermanos. Ahora bien, tanto Tito como el que pronto se levantará en este mundo, por breve tiempo, como el séptimo rey, eso lo podemos ver en Apocalipsis 17:10, tenían en común cuna y rango real. Tiene que ser de la realeza ese personaje. Esa cuna es el Imperio Romano y es la actual Europa unida con su moneda única, el euro. El Imperio Romano renacido que vemos en Daniel 2 del 40 al 44 y en Daniel 7 del 7 al 8, sabemos entonces por la Biblia, hermanos, que el anticristo provendrá de una monarquía europea. Y en las venas de ese hombre de pecado están todas las sangres de los reyes de Europa. ¿Sabemos más? Sí. Aunque sea gentil, tendrá también en sus venas sangre del linaje de David. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque de otra manera no podría ser aceptado por los rabinos judíos como su Mesías, porque él se presentará como el Mesías de Israel. Por esa razón aludida, podrá confirmar o hacer que prevalezca ese pacto de falsa paz entre Israel y sus enemigos de alrededor. ¿Han escuchado hablar de esa promesa, ese pacto de paz entre Israel y palestinos y todo lo que va a suceder? Ese pacto lo confirma el anticristo. Tiene la autoridad delegada por todas las naciones de la tierra. ¿Qué representa a las naciones de la tierra el día de hoy? Las Naciones Unidas. ¿De dónde viene todo lo que estamos viviendo y padeciendo? Entonces, este mundo está bajo el poder del maligno. Recuérdenlo. Satanás no está atado, como enseña el milenialismo. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero en medio de esto Jesús oró. Lo leíamos la semana pasada, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gloria al Señor. Pero hermanos, iglesia, escuchen, Dios nos ha dado ojos espirituales para estar atento a todo esto que dice la Biblia. Para que no estemos con la incertidumbre de, ¿y qué irá a pasar? ¿Y si el coronavirus? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuál? Escrito está. Tu confianza y seguridad está en lo que Dios ya habló y lo tienes en tus manos. Lee cada día la Biblia. Ora al Señor, que Él revele su palabra a tu corazón. Con consecuencia inmediata, Israel empezará a poner en práctica de nuevo su religión. Tercer templo, hermanos. En su nuevo templo en Jerusalén. Quizás deberán hacer concesiones a las naciones enemigas suyas que la rodean y a cambio podrá iniciar su religión judaica. Apocalipsis 11, versos 1 y 2. ¿Eso enseña Apocalipsis? Sí. No le tengan miedo a ese libro, hermanos. No le tengan miedo. Ahora, Daniel 12:11 y 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4 nos confirman que él hará un pacto con los judíos para restaurar los sacrificios del templo por una semana. 7 años. Pero a mediados de esta semana romperá el pacto y cumplirá los sentenciados sobre Israel. En un principio la bestia anticristo será recibido por Israel como el salvador de la nación, como el Mesías prometido. Ese nuevo Tito, ese nuevo emperador, por decirlo así, el príncipe que ha de venir, no vendrá esta vez a destruir a Jerusalén como la vez anterior, pero engañará a Jerusalén con promesas de paz y seguridad que no se cumplirán. ¿Han leído por ahí en la Biblia que dice paz y seguridad, mas vendrá sobre ellos destrucción repentina? Bueno, ya vamos dándole contexto a este tipo de pasajes. Ese pacto, hermanos, que deberá durar por 7 años, será interrumpido hacia la mitad de esos años, es decir, a los 3 años y medio. Y se ordenará a los judíos que cesen sus rituales de sacrificio.
será un jarro de agua fría para ellos. También interrumpirá la práctica religiosa judaica que posiblemente empezará una vez se construya el templo en Jerusalén. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, entonces sepan que el tiempo está cerca para ellos, no para la iglesia, para el pueblo judío. Y miren, hermanos, esa abominación desoladora será a la mitad de la semana 70, es decir, a los 3 años y medio. El anticristo hará cesar la ofrenda, el sacrificio, le dirá a los judíos, ya no pueden hacer todos sus ritos o prácticas religiosas, y ahora él se sentará en el trono y pedirá que le adoren. ¿Ok? El versículo 27 entonces trata de los últimos 3 años y medio de las 7 semanas. Y que son idénticos con la gran tribulación. Mateo 24, 15 al 28, Daniel 12, 1 y Apocalipsis 3, 10, que le llaman el tiempo de la angustia y la hora de la prueba. La construcción de ese tercer templo pudiera iniciarse en cualquier momento del comienzo de esos 7 años. Reitero, no ahora, no en tiempos de la iglesia, durante la semana 70, la cual comienza o empieza con la confirmación de ese pacto de falsa paz entre Israel y los muchos que la rodean. En otras palabras, cuando la iglesia sea arrebatada, removida de la tierra, no inicia al día siguiente el tiempo de la tribulación. El tiempo de la tribulación pueden pasar incluso días, semanas o algunos meses para que inicie, desde que la iglesia fue arrebatada previamente. ¿Qué marca el inicio entonces de esos 7 años últimos? El acuerdo de paz que el anticristo establece entre Israel y las naciones que le rodean. Inmediatamente, hermanos, empezarán las abominaciones en masa. La principal de ellas será la profanación del lugar santísimo del nuevo templo por la presencia del desolador. Ese desolador en sí es la bestia anticristo, que encarnará al príncipe. Y bueno, la bestia anticristo muerta y viviendo de nuevo, Apocalipsis 13:3, se mostrará a Israel y al mundo entero con lo que realmente es, un monstruo, y se sentará en el lugar santísimo del nuevo templo. ¿Quieren citas? Daniel 12:11, Mateo 24:15 y 2 Tesalonicenses 2:3 al 4. A modo de su antecesor y tipo Antíoco Epífanes o Epímanes IV, en el 168 a.C., que sacrificó una cerda en el lugar santísimo, entonces al poco empezará lo que la Biblia llama, iglesia, la angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Jeremías 37, Habacuc 3:16 los denomina así. Pero como dice la misma escritura, de esa angustia final será librado el verdadero Israel, cumpliéndose así también las palabras del apóstol Pablo de Romanos 11, 25 y 26, que nos dice, y luego todo Israel será salvo. El Israel de la gran tribulación, que la misma Biblia nos dice que son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Israel. No está hablando de gentiles, no está hablando de alguna denominación cristiana, no está hablando de alguna denominación sectaria, está hablando de judíos, de Israel. Y es muy explícito Juan cuando escribe eso. 12,000 de cada tribu de Israel que conforman los 144,000. Es el remanente judío que por gracia Dios guardará y librará de la ira durante la gran tribulación. Después, con la muchedumbre, verso 27, complemento, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese Nero redivivus, que es palabra romana, tendrá 3 años y medio. Ese tiempo, en Apocalipsis 13:5, nos habla de esto. La segunda mitad de esa semana de años para desarrollar su maldad. Solo tendrá el anticristo 3 años y medio para hacer lo que tiene que hacer. Por eso en Apocalipsis 14 dice que le queda poco tiempo. Pero ¿saben? El Señor va a destruir a ese personaje.
en su venida gloriosa y lo va a lanzar al lago de fuego que arde con fuego y azufre en Apocalipsis 19:20. Esa es la consumación aludida y al poco se iniciará el milenio, el reino que muchos equivocadamente creen que es ahora. ¿Saben por qué creen que es ahora el milenio espiritual? El movimiento amilenialista o dominionista, los del reino ahora. ¿No se imaginan? ¿Nadie? ¿Por la ambición? ¿No? ¿Nadie? Está bien. La razón por la cual establecen esto es porque ellos quieren establecer el dominio y el control de la iglesia sobre este mundo, para que entonces la iglesia pueda volver. Y eso suena muy bonito, pero la Biblia nos habla del movimiento, del ecumenismo, donde falsos cristianos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, se confabularán con el resto de religiones en este mundo y que finalmente formarán la gran religión del anticristo. Cuidado, cuidado. Solo a través de Jesucristo, en hebreo Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Mesías, no hablo hebreo, no hablo griego y no lo hago cada predicación, solo estoy dando el contexto para esta enseñanza. Solo Él puede dar salvación y vida eterna. Así pues, la semana de años, ya vamos concluyendo, hermanos, que resta para cumplirse para Israel y para Jerusalén, puede empezar en cualquier momento. Tiempo de trato de Dios para Israel y tiempo de juicio para el mundo, como jamás lo ha conocido antes. Hermanos, aún el COVID no es la tribulación que no ha habido antes y no habrá después. Créanme que no. Lo que viene, lo que Dios ha preparado para las naciones impías y sus enemigos, no puede ser algo alegórico. No puede ser algo interpretativo como algo que la iglesia cumple espiritualmente. Perdónenme, pero no. La ira de Dios se derramará sobre las naciones enemigas de la cruz. Por eso hay que predicar el Evangelio. Por eso hay que hablar de Cristo a las personas, para que huyan de la ira venidera, para que escapen del día de la ira de Dios. Ahora bien, la iglesia es librada de la ira, pero quiero recordar una cosa: la ira de Dios cayó en Cristo, nuestro sustituto. Fuimos librados, pero a gran precio. Cristo pagó el rescate. Sin excepción alguna, hermanos, todos los que sean salvos lo serán única y exclusivamente a través de Jesús el Mesías. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos, como lo enseña Hechos 4:12. Cuando finalicen entonces esos 7 años, lo que se llama como la tribulación, volverá glorioso el Señor, el león de la tribu de Judá, y con él gloriosa la iglesia. Apocalipsis 5:5, Apocalipsis 19:14 y Zacarías 14:5, etc. E Israel entrará al milenio, hermanos, presidiendo las naciones que queden y recibiendo así el cumplimiento del resto de todas las promesas que Dios le dio de manera anticipada a Abraham, su padre. Obvio decir entonces que este mundo perverso, iglesia, tal y como lo conocemos, habrá terminado para siempre. Y el nuevo orden mundial, que tan afanosamente en la actualidad están preparando sus adeptos con tanto inútil esfuerzo, habiendo logrado levantar al hijo de perdición, al anticristo, acabará junto con él. Apocalipsis 6:12 al 17 y 2 Tesalonicenses 2:3 nos hablan de la victoria de Cristo. Y cierro con este pensamiento y reflexión. El Señor está a las puertas para recoger a su amada, a la iglesia, y así recomenzar con Israel sus tratos.
preparemos nuestros corazones, porque Dios está pronto por cumplir todo esto. Dios nos lo ha hablado en su palabra. Y créanme, amados hermanos, no somos fatalistas. No estamos llevando la interpretación de esto más allá de lo que Dios ha revelado. Y quiero animarles, iglesia, a que sigamos viviendo como si Jesús volviera en 100 años. En otras palabras, haciendo lo que nos corresponde en este mundo. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, porque lamentablemente hay movimientos que a lo largo de los años, al creer que Cristo ya volvía, los jóvenes dejaban de estudiar, las personas dejaban de hacer las cosas que tenían que hacer, pensando Jesús ya viene, ya viene, ya viene. Y no venía, y no venía, y no venía. Porque el día y la hora nadie sabe, hermanos. Por lo tanto, bienaventurado el varón y la mujer que cuando su Señor venga le haya haciendo así, esperándolo. Pero esperándolo implica trabajando en su obra, cumpliendo en el caso de los varones con el rol de cuidar de su esposa, de sus hijos y ser proveedor y ser alguien que ministra en casa. Cumpliendo con el rol como joven de honrar y obedecer a tus padres. Cumpliendo con el rol de esposa, de ser sometida como el Señor manda a su esposo. Y el esposo sometido a Cristo como lo demanda también. Marido, si quieres que tu esposa se someta a ti, sométete a Cristo. Hermanos, el tiempo está cerca. Me atrevo a decir, podría ser hoy. Pero entonces tenemos que vivir como si el Señor viniera en 100 años. O como si el Señor volviera hoy. No solo haciendo lo que nos corresponde en nuestras actividades, a la luz de la palabra, haciendo las cosas buenas. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Sino que también espiritualmente creciendo, buscando al Señor, adorándole, predicando el Evangelio, cuanto vemos que aquel día se acerca. Así que, dijo el Señor lo siguiente, cuando vean que todas estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantaos, porque vuestra redención está cerca. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Oremos, iglesia. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya. Queremos agradecerte por tu bendita palabra. Señor, sabemos que son temas profundos, son temas complicados, que requiere tiempo poderlos digerir, poderlos comprender, poder hilar, darle cronología a los eventos. Pero oramos y rogamos, Señor, que más allá de la sabiduría que como hombres podamos tener, oramos porque tu Espíritu Santo confirme estas palabras en nuestro corazón. Que tú reveles tu voluntad a nuestras vidas, no bajo alguna escuela de interpretación, no bajo la interpretación de un pastor, sino a la luz de tu palabra, a la luz de tu revelación. Señor, nosotros creemos que vuelves pronto por nosotros, por lo cual oramos y rogamos que nos ayudes a cumplir cabalmente todo lo que tú demandas de nosotros, para que de esta forma, mi Señor, nos halles haciendo tu voluntad y no la nuestra. Prepáranos, Señor, en santidad. Prepáranos en santidad, Señor, porque tú dices, sed santos, porque yo soy santo. Tu palabra nos santifica, Señor. Llévanos a amar tu palabra. Llévanos a reflexionar y meditar tu palabra entre semana, a meditar en ella todos los días, Padre, a que no olvidemos que es tu alimento, es el pan de vida que nutre nuestro espíritu y que nos sostiene y nos alienta y nos levanta. Este mundo tiene miedo, Señor. Este mundo vive bajo temor porque ignoran, desconocen tu palabra. Pero aquellos que te hemos conocido y a quien te ha placido revelarnos tu palabra, sabemos que podemos depositar nuestra esperanza en ti, nuestra confianza en ti, porque tú eres el Dios poderoso, el creador de los cielos y de la tierra, ante el cual toda rodilla se doblará y confesará que eres el Señor. Solo a ti, Padre, nos debemos. Solo a ti, Señor, te amaremos. Solo a ti nos someteremos, porque tú eres nuestro Rey, eres nuestro Señor y eres nuestra autoridad. Y damos gracias, Padre, que aún en medio de resistencia, aún en medio de oposición, nos has permitido reunirnos esta mañana.
A ti la gloria, Padre. Guarda a mis hermanos, guarda a mis hermanas. Permítenos, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, en la sabiduría de Dios, para que juntos todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura, a la medida y la plenitud de un varón perfecto que es en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Aleluya.